Hola, un saludo a todos. Vamos a aprender con este video tutorial cómo podemos hacer una tabla de amortización utilizando el Excel y además de esto cómo podemos hacer para que cuando cambiemos el número de periodos automáticamente la tabla también cambie hasta ese número de periodos. Entonces vamos a suponer un ejemplo. Digamos que un banco nos presta 3 millones a una tasa de interés del 1.3% y además nos presta con un número de periodos inicial de digamos 40, por poner algún dato inicial. Vamos a hacer una tabla de amortización de modalidad de cuota fija. Esa cuota fija entonces primero la tenemos que hallar utilizando la función pago de Excel. Entonces escribimos igual pago y abrimos un paréntesis. Miremos que automáticamente aparecen las opciones que debo colocar a la función. Mejor abrimos el asistente de Excel con el que nos podemos ayudar para colocar esa cuota. Entonces miremos que nos pide la tasa es el 1.3%. Siempre coloquemos la casilla, no coloquemos el número, porque de esta manera cuando queramos cambiar el valor de la tasa, automáticamente el resto también nos va a variar. El número de periodos de igual forma, voy a señalar la casilla y el valor actual que serían los 3 millones que presta el banco. El valor final y el tipo no es necesario, simplemente con eso podemos hallar el valor de la cuota. Observemos que nos queda de color rojo, eso quiere decir que el valor está negativo. Para librarnos de eso, mejor vamos a colocarle un menos al valor actual y de esta forma entonces nos va a quedar positivo la cuota. Esto para evitarnos ese inconveniente del menos y que la tabla sea más fácil de realizar. Con estos datos ahora sí podemos realizar la tabla de amortización. Recordemos que una tabla de amortización nos va a permitir ver por cada periodo, en el periodo 0, en el periodo 1, periodo 2, en el periodo 3, en cualquier periodo, nos va a permitir ver cuál es el saldo que yo le debo al banco. Además de eso, me va a permitir saber cuáles son los intereses, cuál es el abono al capital en cada periodo, en fin. Entonces, esa tabla la vamos a construir a partir de un periodo. Vamos a tener un saldo inicial en cada uno de los periodos. Vamos a tener unos intereses. Además de esto, vamos a tener una cuota que ya la hallamos. ¿Cuál es la cuota en cada mes? Vamos a tener un abono al capital, es decir, cuánto aboné, por ejemplo, en el mes 4, cuánto le aboné yo al capital, aparte pues de los intereses. Y vamos a tener en cada periodo también un saldo final, que es lo que yo le voy a deber al banco en cada periodo. Entonces, miremos que como son 40 periodos, debo arrastrar desde el 0 que tengo acá hasta el 3, lo debo arrastrar hasta el número 40. Me pasé. Vamos a dejarlo entonces hasta el número 40. Miremos que con la opción que tiene Excel de arrastrar, pues podemos colocar los números, el número de periodos hasta donde nosotros queramos. De esta forma, el saldo inicial en el periodo 0, pues no va a haber nada porque apenas nos lo van a prestar. Y como vamos a hacer la modalidad de interés vencido, entonces vamos a hacerlo que en el periodo 0, pues yo tampoco tengo ninguna cuota, el abono al capital tampoco lo he hecho, pero sí voy a tener un saldo final en este periodo que es lo que me prestan. Entonces no coloquemos esto, no digamos 3 millones en número, más bien vamos a colocar igual y vamos a colocar la casilla donde está el capital. Entonces de esta forma tenemos el periodo 0 ya listo. Ahora vamos a construir el periodo 1, que es el más importante, para construir el resto de la tabla. Entonces en el periodo 1 vemos que nos piden un saldo inicial. ¿Cuál es el saldo inicial del periodo 1? Pues con el que terminamos en el periodo anterior. Entonces va a ser igual al saldo final del periodo anterior. Miremos que señalo entonces la casilla de el saldo final del periodo 0. En intereses es muy sencillo porque entonces vamos a colocar igual, colocamos el saldo de ese periodo y lo vamos a multiplicar por el interés. Y como es una casilla que nunca va a variar,
Esa casilla siempre va a ser fija, entonces le vamos a presionar la tecla F4 para que quede fija el interés. Y vemos que en el mes 1 vamos a pagar un interés de 39.000 pesos. La cuota ya sabemos que es 96.000, entonces la vamos a señalar y además de eso también la fijamos porque esa casilla no va a cambiar. El abono a capital sería entonces que la cuota que yo doy cada mes menos los intereses que pagué, y de esa forma me va a decir cuánto le aboné yo al capital. Entonces en este mes yo le aboné 57.658 al capital, que son 3 millones. ¿Cuál sería el saldo final en ese periodo? Pues sería simple porque como tengo el saldo inicial, simplemente le voy a restar lo que le aboné a ese capital, que le aboné 57.000. Y vemos que en este momento le debemos al banco 2.942.000. Podríamos seguir así hasta 40 periodos. Sin embargo, aprovechando las herramientas que tiene Excel, mejor señalo la fila donde está el periodo 1 y le voy a dar doble clic en la esquina inferior derecha. Al darle doble clic, el mismo Excel nos va a generar los números en todos los periodos. Por eso es importante que hagamos muy bien la fórmula en la fila 1, donde está el periodo 1, perdón. Y miremos que al finalizar en el periodo 40, si la tabla está bien hecha, aquí tiene que dar 0. Si no da 0, entonces tienes algún error en la fórmula que hiciste. En el periodo 40 entonces nos debe dar 0 porque eso es lo que al finalizar le debemos al banco. Ya no le debemos nada en el periodo 40. Miremos que ahí están todos los intereses en cada periodo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto en el mes 21 le debo al banco, entonces me paro en el periodo 21 y vemos que al banco ya le debo 1.618.000. Y así sucesivamente hasta que por fin vamos a llegar a pagar toda la cuota. Miremos esta columna, que es la del abono a capital. Si yo la señalo toda, al yo señalarla, entonces me va a dar que la suma de todas las cifras del abono al capital, miremos que en la parte inferior el Excel dice suma 3 millones. Es porque toda esa columna debe sumar los 3 millones, que es el abono al capital. Finalmente entonces miremos que la tabla tiene mucho sentido. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que cuando cambiemos el número de periodos, miremos por ejemplo que si le coloco un 5, entonces el Excel pues sí me coloca en el periodo 5 el 0, pero me sigue mostrando otro montón de números en la parte inferior. Entonces lo que queremos es que cuando le coloquemos el 5, todos estos números no aparezcan, simplemente aparezca hasta el periodo 5. Solamente aparezca esta tabla hasta este punto. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño truco, vamos a engañar al Excel, y es que vamos a hacer simplemente un formato condicional de tal forma que si yo lo quiero hasta el periodo 5, el Excel de ahí para abajo coloque los números por ejemplo en blanco o que simplemente no se vean. Entonces vamos a señalar toda la tabla, vamos a pararnos en el 0 y le damos control, shift y la flecha a la derecha para que señale todas las columnas de la tabla. Y luego con ese mismo control más shift vamos a señalar con la flecha hacia abajo el resto de la tabla. Miremos que el mismo Excel nos lo señala para que no tengamos que hacerlo con el mouse. Ahora, teniendo ya la tabla señalada, entonces nos vamos a formato condicional. Formato condicional le damos nueva regla. Ese formato condicional está en la pestaña inicio y le damos nueva regla. Vamos a decirle utilice una fórmula que determine las celdas. Entonces este formato condicional es que a estas celdas que yo estoy señalando le va a aplicar un formato que yo le voy a dar según una condición. Entonces yo le voy a decir que si la casilla donde está el periodo es mayor que el número de periodos, entonces que a esas casillas me les dé un formato determinado. Yo, por ejemplo, en este caso le voy a colocar
que sea la letra de color blanco. Y de esa forma engañaríamos a la persona que esté viendo la tabla y parecería como si lo estuviéramos haciendo. Entonces miremos de nuevo la fórmula. La fórmula dice que esta casilla, EA7, donde está el número de periodos, si es mayor que 5, entonces que me los coloque en blanco. De esta forma, entonces solamente vamos a tener las casillas que necesitemos. Pero hay que tener cuidado con algo. Y es que el Excel tiene que variar la casilla A7, tiene que hacer que varíe hasta el número 40. Entonces miremos que los números sí tienen que variar. Desde la fila 7 tiene que variar hasta por allá, hasta donde esté el periodo 40. Para eso, entonces nos vamos a parar al lado de la casilla A7 de la fórmula y le vamos a quitar el signo pesos, y nos va a quedar de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo el signo pesos antes de la letra, quiere decir que la columna no va a variar, siempre va a ser la misma columna A, es decir, el Excel no se va a mover de esa columna. Pero cuando yo tengo el 7, por ejemplo, sin el signo pesos, es decir, que él sí va a variar por las filas, pero no por las columnas. Le damos a aceptar y miremos qué sucede. Entonces, miremos que ya de esta forma tenemos hasta el 5, que es lo que queremos. Vamos a suponer que yo lo tengo hasta 7, a ver si nos funciona. Miremos que solo aparece hasta el 7. Si yo, por ejemplo, nada más quiero 3 periodos, entonces miremos que el resto ya no va a quedar. De esta forma entonces nos podríamos evitar que cada vez que coloquemos un número de periodos diferentes tengamos que volver a hacer la tabla o tengamos que arrastrar el número de periodos hasta donde necesitemos. Esto es entonces todo por este video tutorial. En el siguiente vamos a continuar con esta misma tabla haciendo otras modificaciones para que nuestra tabla de amortización sea mucho más dinámica. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos varios tipos de crédito? Si tenemos un tipo de crédito para vehículo, para vivienda, y cómo podemos hacer para que la tabla, cuando nosotros le cambiemos esa opción, también se modifique automáticamente. Entonces los espero en el siguiente video tutorial.